Dios les bendiga, muy buenas noches. Hoy quiero compartir la palabra del Señor con ustedes con el título ¿Por qué debemos congregarnos? Y la palabra se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 10 en el versículo 27 y dice de la manera siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Para comprender el motivo por el cual debemos congregarnos, hay que entender primero qué es la iglesia. La iglesia no es el edificio físico, sino las personas que se reúnen y se congregan. La iglesia no es ese edificio hecho a mano de hombre. La iglesia eres tú, el cuerpo de Cristo. Las personas que se congregan para adorar, para bendecir el nombre del Señor, para glorificar a Dios, para darle honra. Entonces, el verbo en griego es sunago, que significa reunirse, estar juntos, unánimes, en armonía. Algunos van a la iglesia por tradición, otros van a la iglesia porque no tenían otro lugar donde acudir, o por costumbre, otros solo por cumplir un requisito. Por eso esta enseñanza nos guiará a congregarnos teniendo un fundamento bíblico. ¿Por qué debemos congregarnos? Por primera razón, porque es un mandamiento del Señor. Hebreos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque es bueno adorar a Dios. Dice el salmista David: mira cuán bueno es y agradable es que estén los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la cabeza y baja hasta el borde de sus vestiduras. Por esto nosotros es que debemos congregarnos, porque recibimos cobertura espiritual, porque juntos tomamos los beneficios del Señor, de ser plantados, adiestrados, equipados y enseñados para servir en el propósito de Dios. Allí es donde recibimos fortaleza. En la unión, en la congregación, nosotros estamos capacitándonos, estamos unidos para ser fuertes. ¿Qué debemos buscar en una iglesia entonces para congregarnos? Que se practique la palabra del Señor, que sea un lugar donde nos alimenten con una palabra buena. Usted debe buscar un lugar donde se practique la palabra correcta, se predique la sana doctrina, se hable la verdad en tiempo y forma, se exponga el evangelio de Jesucristo, se predique las buenas nuevas de salvación. Entonces, esto es lo que debemos buscar cada vez que nosotros nos congregamos. Un lugar donde se enseñe todo el consejo de Dios. Un lugar donde aprendamos a vivir en santidad, a buscar cada vez más de Dios y de la autoridad de Jesús. Un lugar donde aprendemos a ser verdaderos adoradores. Dice la palabra que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y este es el tiempo, iglesia. Hoy en día estamos viendo una apatía en las personas. La gente no tiene interés en congregarse. La iglesia no quiere. Muchos hermanos se están quedando acomodados en sus casas. No quieren asistir a la iglesia. Y este mensaje es para ti, para que te des cuenta de la importancia que tiene el congregarse. Allí recibes fortaleza. Allí el Señor te bendice. Allí el Señor te habla.
habla. Allí el Señor está contigo para darte las fuerzas que tu vida necesitas. No puedes pasar por desapercibido el no o el congregarse. Debes tomar en consideración que es indispensable en este tiempo, hoy más que nunca. La iglesia necesita estar unida. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos de apostasía, estamos viendo tiempos, hermanos, de falsas doctrinas, estamos viendo gente siendo engañada, personas que van tras una profecía. La palabra del Señor nos enseña que debemos buscarle a Él en todo momento, asistir a nuestras congregaciones. Tú que no tienes una iglesia, acércate a una que tengas ahí cerca. No pases por desapercibido la importancia de congregarte. Entonces, necesitamos que esté la presencia de Dios y la unción de Dios en ese lugar. Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 27, de la manera siguiente: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Si la presencia y la unción de Dios están presentes, todas las demás cosas son secundarias y pueden cambiar. Si la presencia de Dios está ahí, es indispensable que te mantengas en ese lugar. Un lugar donde la presencia de Dios se mantiene es un lugar bendecido, un lugar que va a prosperar, una iglesia que va en crecimiento, un pueblo que va de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. No dejes de congregarte, porque allí desciende el Señor, porque ahí viene Dios en la unidad para bendecir a su pueblo. Entonces, número 3, que haya una visión. La iglesia en la cual nosotros nos congregamos debe tener una visión clara. Una parte importante de la visión debe ser alcanzar a toda persona para Cristo. Cualquier estrato social, tocar tanto al profesional como al no profesional, al drogadicto como al que está desanimado. La iglesia debe y tiene este compromiso de ir a compartir el evangelio. Este es el propósito de la iglesia. Sales equipado para ir a compartir, porque recibes de tu casa la cobertura espiritual de tu pastor, de tu líder, del que está guiando ese pueblo. Él te envía. Entonces, la iglesia que no está compartiendo las buenas nuevas, la iglesia que no está saliendo a las calles a compartir el evangelio, es una iglesia que no puede crecer. No puedes vivir solo encerrado como iglesia en 4 paredes. No puedes estar esperando que descienda la bendición de Dios y que venga la multiplicación cuando no sales a compartir el evangelio, cuando no sales a compartir con el necesitado, cuando no sales a hablarle al que está allá con una necesidad grande, a orar por los enfermos, a visitar los enfermos, visitar las cárceles, los hospitales. Ahí hay necesidad, y entonces esta es la razón. El objetivo no es pasar encerrado en las 4 paredes. El objetivo es salir de las 4 paredes, pero con la visión, con la unción, con el poder del Señor sobre tu vida, para que vayas a llevar las buenas nuevas de salvación. Por esta razón debemos congregarnos. La iglesia tiene que tener esta visión clara, una visión que esté activa. No puede estar apagado el deseo de compartir la palabra del Señor. Dice la Biblia que Jesús caminaba de región en región, que iba de un lugar hacia otro compartiendo el mensaje de salvación. Los ciegos comenzaban a ver, los sordos oían, los que estaban paralíticos corrían, los que estaban leprosos a mitad del camino recibían la sanidad. Jesús es el mensaje que la iglesia hoy debe predicar. Jesús es el mensaje que debe ser el centro en cada
palabra que sale de tu boca en cada congregación, Jesús es el motivo de alabanza, de adoración. Entonces, querido amigo, querido hermano, es importante y fundamental llevar el mensaje, compartir la visión. Sin visión el pueblo perece y se vuelve perezoso, acomodado, chismoso. Es por eso que hay mucha gente, muchas personas con gran potencial, pero están llevando un mensaje negativo. Están hablando negativamente con su conducta, con su comportamiento. Tienes que aprender a ser sencillo, a oír la voz de Dios. Suelta el chisme, deja de andar chismeando. Háblale a tu prójimo, háblale al vecino de Jesucristo, que como Él vino a morir en la cruz y a darte vida eterna y vida en abundancia para que formaras parte de esta familia. Para eso te llamó el Señor. Entonces, cuando hay visión en un ministerio, no hay tiempo para estarlo perdiendo, para estar chismeando. No hay tiempo para olvidarse del Señor. Hay tiempo para compartir, hablar de la salvación, hablarle a la alma que hay un Dios vivo que les ama, hablar el mensaje de cambio, de transformación. Entonces, que viva en constante oración y ayuno. La oración y el ayuno mantiene a Dios actuando en nuestras congregaciones. Por eso es importante practicarlo con frecuencia. El ayuno y la oración son fundamentales para que Dios se mantenga en contacto con el pueblo. Si no hay ayuno, no hay oración, no hay búsqueda, no hay, hermano, clamor, no puede haber respuesta. O sea, que sea un lugar donde podamos dar y servir. Para que podamos dar y servir, debemos estar bien alimentados espiritualmente.